un periodo corto y luego la función del riñón mejora y ya no es necesario seguirlo dializando, ¿ok? Pero en general deben de tener claras cuáles son las indicaciones de diálisis aguda, que serían sobrecarga hídrica, que no mejora con el manejo médico, acidosis metabólica, que el paciente tenga hipercalemia, ¿ok? Hipercalemia refractaria al manejo médico, es decir, le llega hipercalémico y ustedes le ponen polarizante y pese al uso de soluciones polarizantes no les mejora, ese paciente ya tiene indicación de diálisis o que tenga síntomas clásicos de la uremia, que puede ser asterixis, que tenga datos de encefalopatía uremia, pericarditis urémica. Todas esas ya serían indicaciones, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta al respecto o están claros con este tema. Doctora, ¿Sí? una duda que he escuchado que también incluso a realizarle a un paciente, someterlo a una diálisis, en ciertas ocasiones puede ser como factor de riesgo para que posteriormente ya desarrolle una insuficiencia renal crónica. No sé si me equivoco. Bueno, eso, bueno, más que todo es muy controvertido, pero, o sea, si el paciente tiene una indicación dialítica aguda, que son estas tres, hay que dializarlo. ¿Por qué? Porque cada una de estas indicaciones, si no se maneja, representa un peligro inminente para la vida del paciente, ¿ok? Cosa diferente es cuando estamos ante un nefrópata crónico, ¿ok? Un paciente con nefropatía crónica que no tiene indicación dialítica aguda, generalmente los nefrólogos lo aguantan hasta que eventualmente presenta alguna indicación dialítica. Eso más que todo por eso, porque como vos lo mencionabas, más bien se dice que la funcionalidad de las nefronas disminuye aún más cuando se someten a diálisis el paciente, cuando una vez que ya se somete a diálisis el paciente. Entonces, por eso los nefrólogos tratan de iniciar la diálisis cuando realmente ya tiene una indicación dialítica. Pero como te digo, o sea, el contexto es diferente. Es diferente porque si el paciente tiene indicación dialítica aguda, que son esas que les acabo de mencionar, entonces hay que dializarlo porque si no, la acidosis metabólica se los va a chocar, la hipercalemia les va a hacer, por ejemplo, que desarrollen arritmias mortales, ¿ok? La sobrecarga hídrica les va a llevar a alteraciones en la perfusión o a que desarrolle el paciente datos de insuficiencia respiratoria, que también va a ser mortal. La pericarditis urémica es mortal y si está encefalopático también ya hablamos de que el sistema nervioso central, que es prioritario, está siendo afectado también por la uremia. Entonces, si hay indicación dialítica aguda, hay que dializarlo. Ahora, contexto diferente es que el paciente ya tenga nefropatía crónica, que eso suele ocurrir y lo van a ver ustedes un montón, que por ejemplo el paciente no llega como con 6 de creatinina. Con 6 de creatinina los médicos generales se alarman, todo el mundo se alarma y bueno, en general medicina interna ya sabe que probablemente, aunque el paciente ya tenga o requiera en un corto plazo diálisis, pero si no tiene indicación dialítica aguda, que es lo que nos hacen los nefrólogos de TEU, nos los rebotan y nos los mandan porque nos dicen que no hay indicación dialítica aguda, ¿ok? O sea que el que tenga una creatinina de 6 no indica que el paciente tenga criterio dialítico, ¿ok? Entonces, a menos que tenga algo de lo que ya les mencionamos, ahí los nefrólogos se ven en la obligación de dializarlo. Pero si no, tratan de explotar al máximo la función residual del paciente antes de iniciar diálisis. ¿Ok? Si hay un artículo en la New England que habla de eso. Entonces, bueno, pero no sé si respondí tu respuesta, pero los contextos son diferentes. Si hay indicación de diálisis aguda, hay que dársela. Sí, doctora, sí, es que pensé que era en general, que se decía que hay que evitar por un posible la diálisis, pero ya entendí la diferencia. Gracias.
Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas o no, estamos claros. Bueno, si no hay preguntas... Ok, entonces iríamos con el siguiente tema, que es nefropatía crónica. Ok, entonces hay que compartir, hay que activar la función de compartir para que el grupo de Héctor, creo que es verdad, que comparta pantalla. Sí. Ya está la opción de compartir. Bueno, entonces ahora vamos a discutir el tema de nefropatía crónica por persona, Héctor Túnez, y por mi compañero Ángel Palma. Entonces, vamos a iniciar lo que es definiéndola. Entonces, una enfermedad renal crónica podemos decir que se va a definir como la presencia. Fíjate, Héctor, que se ve la pantalla del moderador. Okay. No sé si ahí se mira. Sí. Ok, entonces, como estamos, de lo que estaba comentando ahorita era de que la definición, ¿verdad? Creo que nuestro compañero también dejó en claro que una de las definiciones es una pérdida de la función renal. Pero aquí la diferencia es que hay una alteración estructural o de la función renal. Entonces, esa alteración estructural va a provocar que prácticamente el daño que sufre pues, el riñón o las nefronas ya sea irreversible, que sería otra de las diferencias con la lesión renal aguda, ¿verdad? Que eso es un daño que se puede revertir. Y la otra cosa sería el tiempo, en cuanto al tiempo, que este va a persistir por más de 3 meses y va a haber tanto una alteración en la función renal o en el filtrado glomerular. Entonces se dice que es menor de 60 ml por minuto y puede, sin otros datos de enfermedad renal. Entonces ahora dice que normalmente nosotros vamos a tener dos características o procesos fisiopatológicos, que incluso vamos a usar estos para poder categorizarlos, que sería uno, las anomalías en la función renal, que prácticamente lo vamos a ver tanto con la albuminuria, y el otro sería el deterioro progresivo de la tasa de filtración glomerular. Entonces, nosotros vamos a clasificarlo dependiendo de estos dos tipos, de estas dos variables, la tasa de filtración glomerular y la albuminuria. Entonces, nosotros en la albuminuria podemos irles haciendo estos exámenes a los pacientes para irlos evaluando, ¿verdad? Podemos ver qué tanto, cuán grande es la lesión que tienen las nefronas y dependiendo de ciertas patologías también podemos usar, estar midiendo la albuminuria para ver si está teniendo respuesta al tratamiento. Eso sería una de las funciones que tendría, estar en constante haciendo estos exámenes. Y la otra sería la tasa de filtración glomerular. Entonces, mientras más disminuye la tasa de filtración glomerular, vamos a irlo clasificando ya sea grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Más adelante hay una tabla en la cual vamos a hablar de los grados, ¿verdad? Y algo importante es que es normal que mientras nosotros avanzamos con la edad va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular. O sea, no va a ser la misma la tasa de filtración glomerular en un paciente de 60 años que la de un paciente de 30 a 35, que se dice que ese es como cuando tiene la mayor tasa de filtración glomerular. Entonces, mientras va pasando, mientras vamos envejeciendo, lo normal es que hay una pérdida alrededor de 1 ml por minuto en cuanto a la disminución de la tasa de filtración glomerular.
Entonces, lo normal es que para un paciente de unos 65 años, 70 años, ya tenga una tasa de alrededor de 70 ml por minuto. Si nosotros detectamos en un paciente de esta edad que hay una tasa menor, ya podemos ir asumiendo o podemos pensar que hubo algún proceso que provocó este daño o esta pérdida de la función renal. Y otra cosa importante, además de que se pierde por la edad, es que en mujeres la tasa de filtración es menor. Si comparamos un hombre con una mujer, la tasa de filtración va a ser menor, y si encontramos unos niveles de creatinina que podemos considerar normales para un hombre, en una mujer de una edad avanzada, pues nos puede indicar que hay una alteración, ¿verdad? Que hay un problema en la tasa de filtración glomerular. Y esto sería lo que es la escala para categorizar, ¿no? Que es la CADIGO, en el cual, si se fijan, tenemos lo que son la A, que sería la albuminuria, y aquí al otro lado sería lo que es la tasa de filtración glomerular, y mientras más va disminuyendo, se va haciendo como más riesgoso, o tiene, pues, es peor el pronóstico. Por ejemplo, la G5, que sería una tasa de filtración glomerular menor de 15. La G5 ya podemos decir que es una nefropatía ya, pues, terminal, ¿no? En la cual se van a estar acumulando lo que son ciertos desechos del metabolismo, que normalmente estos se estarían eliminando por medio de la orina y la tasa de filtración, pero en estos pacientes ya no se va a estar, ya no se van a poder eliminar estos desechos. Entonces se dice que estos pacientes llegarían a la muerte si no se encuentra una alternativa, ¿no? Para eliminar estos metabolitos, como hacer la diálisis o un trasplante renal. También se menciona que el grado 1 y el grado 2, según la tasa de filtración, normalmente es asintomático, y que es muy raro que el paciente nos vaya a llegar a nosotros por una queja de la función renal cuando está en grado 1 o grado 2, que la mayoría de los diagnósticos se van a realizar de manera incidental. O sea, el paciente llega por otra patología, se toman, pues, ciertos exámenes, como en la química, que es común, pues, tomar química, buscar la creatinina, y en base a la creatinina nosotros hay diferentes fórmulas para encontrar lo que es la tasa de filtración glomerular. Entonces normalmente se menciona que los G1 y G2 es de manera incidental, ¿no? Mientras que el G3 y el G4 se menciona que ahí sí ya el paciente ya, es probable que nos llegue en esta fase en la cual el paciente va a tener cierta sintomatología que vamos a ver más adelante, que sí nos puede ir indicando de que hay una lesión, ya sea renal, y pues normalmente sería un G3 o un G4 el cual se hace el diagnóstico. Y pues, como les mencionaba, hay diferentes fórmulas para calcular lo que es la tasa de filtración glomerular. Muchas de esas se basan en lo que es la creatinina, y pues también hay ciertas aplicaciones que se pueden usar para calcularlo. Están calculadores en UpToDate también. Pues aquí sería una fórmula por si desean hacerlo de manera manual. Y lo que les mencionaba, ¿verdad? Que la fase 3 y la fase 4 es cuando ya tienen las complicaciones clínicas de laboratorio, y de clínicas y de laboratorio, en las cuales, pues, se pueden englobar en esas, que sería la anemia, como nuestro compañero mencionó, que una de las funciones del riñón también es producir lo que es la eritropoyetina. Entonces, la diferencia, como mencionó la doctora también, que la lesión renal aguda, normalmente no va a haber una alteración en la hemoglobina, mientras que en la crónica es una de las características, que normalmente estos pacientes tienen una anemia, más que todo normocítica, normocrónica. También van a haber alteraciones tanto en el calcio y en la secreción de los niveles de la hormona paratiroidea, porque va a haber una alteración en cuanto a la secreción del fosfato, que más adelante vamos a ir explicando. También se dice que estos pacientes sufren de desnutrición porque están en un estado proinflamatorio, y también menciona que están en constante anorexia, ¿verdad? Pierden el apetito, y pues también menciona también que estos pacientes también están en lo que es una acidosis, y que eso favorece lo que es el catabolismo de ciertas proteínas. Entonces es muy común que estén bajo peso y en un mal estado general. Y anomalías electrolíticas, que más que todo se basan en sodio y en el potasio, que vamos a ver que va a haber en ciertas ocasiones retenciones de sodio, que puede llevar a una hipolemia, hipertensión arterial, o en ciertas situaciones alteraciones en el potasio. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, nosotros podemos decir que son dos. Uno es la causa primaria, o lo que está provocando el daño a las nefronas, que puede ser ya sea que esté expuesto a una toxina, que sea una inflamación crónica, un depósito ya sea de complejos de inmunoglobulinas por alguna enfermedad autoinmune, o pues alguna lesión, algún factor genético, que normalmente son anomalías en la estructura y en el desarrollo. Entonces, eso van a provocar lo que es el daño primario, ¿no? Van a provocar el daño que va a provocar una disminución en la tasa de filtración
glomerular y en la función renal, y en la función del riñón. Y la otra causa sería el mecanismo como compensatorio que el riñón hace para intentar compensar la causa primaria. O sea, algo nos causa el daño, disminuye la función renal y el riñón va a responder con una hiperfiltración y una hipertrofia, que eso lo va a hacer para intentar compensar, pero se dice que es una adaptación anómala, porque a largo plazo va a provocar lo que es mayor destrucción de las nefronas restantes. O sea, compensamos por un momento, pero a largo plazo va a causar una alteración en la estructura de las nefronas. ¿Por qué? Porque se dice que esta hiperfiltración e hipertrofia es lo que va a causar es que aumenta lo que es la presión dentro de las nefronas para intentar filtrar más e intentar compensar por las pérdidas de las nefronas que ya perdimos. Vamos a intentar compensar más, pero esta constante presión elevada dentro de las nefronas pues va a provocar ciertas alteraciones tanto en su estructura como en el podocito, ¿verdad? Y pues a largo plazo produce lo que es esclerosis de las nefronas restantes. Entonces poco a poco se va perdiendo más nefronas, ¿verdad? Entonces esa es una de las explicaciones por las cuales también se menciona que a veces en ciertos riñones solo hay una lesión pequeña, puede provocar esclerosis, o sea que va aumentando mientras pasa el tiempo. Y se mencionó algo importante que es en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eso es uno de los sistemas que están más involucrados en favorecer lo que es esta respuesta compensatoria anómala. Y por eso se dice que por lo que leí, ciertos fármacos, como ser los inhibidores de la tensina y del sistema renina-angiotensina y aldosterona, pues tienen cierto efecto protector para que eviten que avancen, ¿no?, lo que es la lesión renal crónica. Ahora, hay ciertos factores de riesgo que pueden tener las personas a padecer lo que es una lesión renal crónica, y una de las más importantes es el antecedente de que esa persona haya tenido una lesión renal aguda, como mencionó la doctora, ¿verdad? Que si no es tratada adecuadamente, pues esta va a evolucionar y se va a volver crónica. También está, por ejemplo, el producto pequeño para el peso natal, una obesidad en la infancia, y una de las más importantes es la diabetes mellitus, que menciona que es como la causa principal de nefropatía crónica. También la hipertensión arterial, que normalmente se dice que si una persona no tiene ninguna otra alteración evidente que provocó la nefropatía, se dice que normalmente es por una hipertensión arterial. Enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo lupus, también la senectud, la ascendencia africana, menciono también que es muy importante, antecedentes familiares de nefropatías, la proteinuria, el sedimento urinario, trastornos estructurales de las vías aéreas y genética. Más que todo se dice que los pacientes pues, de descendencia africana son más propensos a sufrir lo que es lesión renal crónica. Otra cosa importante en cuanto a la genética, que menciona que tiene que haber un factor desencadenante, o sea, sí, la persona tiene una predisposición, pero normalmente hay algo que desencadena esta lesión renal, normalmente pues una infección bacteriana o expresión a una toxina que va a provocar lo que es el paso de el riesgo a la enfermedad. Y pues aquí tenemos en cuanto a las etiologías, que las causas principales, como habíamos mencionado, es la glomerulopatía diabética, la glomerulonefritis, y pues la hipertensión arterial, una enfermedad de riñón poliquístico, autosómico dominante y otras nefropatías quísticas, ¿verdad? Entonces, dentro de las más relevantes, pues es la nefropatía diabética y lo que es la hipertensión arterial, que estos dos, como mencionó la doctora, muchos de los pacientes que llegan nefropatía a la emergencia tienen el antecedente de ser ya sea hipertensos o que son diabéticos. Ahora vamos a hablar un poco sobre las consecuencias o la fisiopatología en cuanto a estos pacientes. Entonces, algo que me pareció interesante es que menciona que normalmente los marcadores que uno usa para evaluar lo que es la función renal es el BUM y la creatinina. Entonces uno puede pensar que las manifestaciones que están en el síndrome urémico es por consecuencia de la acumulación de BUM y creatinina, pero en realidad no. Eso solo es como un marcador de la función renal, pero las manifestaciones se van a dar más que todo por la acumulación de otros desechos, ¿no? de metabolismo, de otros desechos de otros metabolismos. Entonces menciona que las manifestaciones se van a basar tanto en lo que es o producidos por la insuficiencia excretora renal, también por la deficiencia de otras funciones del riñón, como ser las funciones metabólicas y endocrinas. Va a haber ciertas alteraciones en lo que son las hormonas, como la hormona paratiroidea, la insulina, glucagón, hormonas esteroideas, vitamina D, hormonas sexuales, prolactina, y pues también va a ser otras
manifestaciones van a ser producto de la inflamación sistémica. Entonces, se dice que estos pacientes tienen normalmente una elevación de los marcadores de inflamación, como el PCR elevado, y una disminución de los que nos indican que los de inflamación negativa, como ser disminución de la albúmina y la fenilketonina disminuida. Ahora, las manifestaciones van a girar en torno a esos tres mecanismos. Van a ser las manifestaciones que vienen producto de la acumulación de las toxinas, las que son manifestaciones producto de la desaparición de otras funciones renales, como ser la hemostasis de líquidos y electrolitos, y de la regulación hormonal. Y la otra sería de la inflamación sistémica progresiva con consecuencias vasculares y nutricionales. Entonces, vamos a hablar un poco de estos, más que todo empezando por los trastornos de líquidos y electrolitos. Entonces se menciona que normalmente en estos pacientes ellos casi no van a hacer retención de sodio. En condiciones ideales, pues, a menos que se descompense. Menciona que solo va a suceder en situaciones en las cuales, pues, tengan una ingesta mayor de sodio de la que el riñón puede excretar, entonces va a empezar a acumular sodio, y pues al acumular sodio, pues va a aumentar lo que es la volemia, y al aumentar la volemia, pues va a aumentar lo que es la presión arterial. Pues. Por eso es que se recomienda a estos pacientes que sí, que tengan un poco de restricción en cuanto a al sodio. Y pues como mencionaba, casi no van a hacer acumulación de líquido a menos que se descompense, ¿verdad? O que tengan una ingesta mayor de líquidos de los que ellos puedan pues eliminar por medio del riñón y se va a manifestar con presión arterial, edema y otras manifestaciones. En cuanto a la hemostasis del potasio, menciona que en realidad estos pacientes casi no van a tener alteraciones en porque tiene otros factores que los van a proteger, como por ejemplo menciona que se va a excretar el potasio, o sea, casi no van a hacer hipercalemia, porque la función de excreción va a estar conservada, porque más que todo se basa en la aldosterona, ¿verdad? Depende de la aldosterona, y también porque en el sistema gastrointestinal también está lo que es la excreción de potasio, entonces eso ayuda a mantener la homeostasis de los pacientes. ¿Cuándo va a haber una alteración? Pues si el paciente está usando ciertos medicamentos que van a provocar lo que es la retención de potasio, como son los ARAS y ECA, ¿verdad? Y también cuando se va a producir una hipocalemia, va a ser más que todo cuando hay una disminución en el consumo del potasio. Y en cuanto a la acidosis metabólica, menciona que estos pacientes son propensos a acidificar lo que es la orina, y pues más que todo también tiene una disminución en la producción de amoníaco, que está en una base. Entonces al haber una disminución en la producción de esta base, pues es más propenso que haya una elevación o del pH, una disminución del pH, que se acidifique, y va a ser más difícil para el riñón excretar. Y importante es que en estos pacientes este estado de acidosis pues puede provocar o favorecer lo que es el catabolismo de ciertas proteínas. Ahora, ¿cómo vamos a tratar estos trastornos de los líquidos? Más que todo una restricción de sal, usar diuréticos de asa para conservar la eubolemia. Normalmente estos pacientes no responden a lo que son los tiacídicos, más que todo se usan los de asa y se menciona que tienen cierta resistencia, por lo cual se recomienda una dosis mayor de lo actual. La restricción hídrica solo si hay hiponatremia. En la hiperpotasemia, como había mencionado, es rara, pero en el caso de que esta llegue a pasar, pues con una restricción dietética, diuréticos y interrupciones de los medicamentos que pues favorecen lo que es la retención y diálisis sería el tratamiento, mientras que cuando el paciente empieza a presentar lo que es una acidosis tubular renal y acidosis metabólica, menciona que el tratamiento es con bicarbonato sódico. Ahora, otro de los trastornos importantes es del metabolismo del calcio y del fosfato. Entonces, más que todo, esto van a ser tanto manifestaciones intraóseas como en el lecho vascular. ¿Por qué? Porque se dice que estas alteraciones favorecen lo que es el depósito de calcio, muchos de los vasos, vasos arteriales. Entonces, estos se van a hacer más duros, van a calcificarse y pues puede provocar o favorecer lo que es la obstrucción y pues favorecer lo que es la hipertensión arterial. Y también puede afectar las partes blandas. Ahora, ¿cuál es el mecanismo o por qué van a haber estas manifestaciones? Entonces tenemos tres escenarios. Uno en el cual tenemos las manifestaciones que se van a derivar de un aumento de la hormona paratiroidea. Entonces, como hay un aumento de la hormona paratiroidea, va a haber un mayor recambio de calcio, ¿no? O sea, prácticamente vamos a estar sacando más calcio de los huesos. Esas serían las manifestaciones que serían producto de eso.
La otra sería en las situaciones en las cuales pues, va a haber una menor concentración de hormona paratiroidea, porque normalmente el paciente está tomando ya sea vitamina D o ¿cómo se llama? O calcio, entonces va a haber lo que es una osteomalacia, entonces eso va a provocar una disminución de este recambio óseo y pues normalmente estos pacientes van a tener son más propensos a tener fracturas. Y la otra sería una mixta, ¿verdad? Que sería combinados, vamos. Entonces, en el hiperparatiroidismo secundario, ¿por qué sucede? Más que todo, se dice que al disminuir la tasa de filtración glomerular, va a haber una disminución en lo que es la excreción de fosfato. Entonces, se va a empezar a acumular. Esta acumulación de fosfato va a favorecer lo que es la formación de la FGF23, que es el factor de crecimiento de fibroblastos. Entonces, al aumentar este va a estimular también lo que es la producción o secreción de la hormona paratiroidea. Entonces, aquí va a haber un crecimiento de la glándula tiroides y va a favorecer lo que es el cambio, ¿no? O la extracción de calcio de los huesos a pues la circulación. Entonces, como estos pacientes también van a tener unos niveles elevados, ¿no? De calcio, eso va a favorecer lo que es que se depositen pues en diferentes lugares fuera del hueso, como ser ciertos tejidos blandos o pues en el lecho vascular. También menciona que la menor cantidad de calcio ionizado por la supresión del calcitriol, que sería pues, la vitamina D, producto del aumento de lo que es la FGF23, pues va a provocar o va a favorecer lo que es la retención de fosfatos. Y normalmente se dice que esto va a iniciar cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 60 ml por minuto. Entonces, para resumir, lo que hace es una retención de fosfato. Esa retención de fosfato va a favorecer lo que es la síntesis del factor de crecimiento de fibroblastos y este factor va a favorecer lo que es la secreción de la hormona paratiroidea. Hormona paratiroidea. Y pues eso favorece lo que es la salida de calcio del hueso. Y pues normalmente este aumento en lo que es la concentración del FGF23 o el factor de crecimiento de fibroblastos, pues se usa, es para proteger, evitar que tengamos fósforo elevado y pues lo que hace es que favorece lo que es la excreción del fosfato por los riñones, también pues estimula lo que es la PTH y pues suprime lo que es la síntesis del calcitriol o vitamina D, que también una de las funciones de esta vitamina es aumentar la absorción del fósforo en el tubo digestivo. Y pues la otra serían las manifestaciones o la osteoitis fibrosa, que prácticamente va a ser la acumulación, ¿no? De lo que es calcio o la formación de ciertos tumores, que normalmente se dice que son tumor pardo, de estos quistes óseos hemorrágicos. ¿De qué se va a quejar el paciente? Pues de dolor, fragilidad de los huesos, tumores pardos, resistencia a la eritropoyetina, más que todo menciona que es por una fibrosis de la médula ósea, debilidad muscular, pues se acompaña de lo que es aumento del potasio y una fibrosis del miocardio. También menciona que estos pacientes que tienen niveles más elevados de factor de crecimiento de fibroblastos normalmente también hacen fibrosis en las válvulas cardíacas y pues se asocian a mayor riesgo de muerte. Y lo que es la osteopatía dinámica, que sería la disminución del volumen o mineralización ósea por supresión crónica de la PTH. Entonces prácticamente pues va a haber menos concentración de calcio en lo que es los huesos y por eso va a haber una mayor incidencia de fracturas, de la calcificación de vasos y miocardio y la calcinosis tumoral. Y aquí tenemos otra de las consecuencias, que sería la calcifilaxia, que prácticamente es la acumulación de calcio en los vasos, ¿no? Entonces esto va a provocar una isquemia o una disminución en lo que es la irrigación en ciertos tejidos y se van a necrosar. También menciona que hay una disminución en lo que es la proteína de matriz de GLA dependiente de vitamina K, y esto la función que tiene pues es evitar precisamente esto, que se deposite calcio en otros lugares que no sea el hueso. Y pues también tenemos cómo vamos a tratar esto. Más que todo el tratamiento se va a basar en una medición estricta de las concentraciones de fosfato, que el paciente, ¿no? Una educación en una dieta baja de fosfatos. También podemos hacer que el paciente tome sustancias fijadoras como de fosfato, como ser acetato, carbonato de calcio. Se menciona que también tiene que tomarse o consumirse junto con las comidas, ¿verdad? Para aprovecharlo y pues que fije el fosfato de las comidas. Y pues también podemos hacer calcitriol, vitamina D, para favorecer lo que es la absorción de calcio y así evitar lo que es
el hiperparatiroidismo y también pues ciertos medicamentos como ser el Cinacalcet, que actúa en los receptores de la hormona paratiroidea como para que detecte que tiene niveles correctos de calcio y evitar así la secreción. Y pues también tenemos que hacer niveles de PTH y lo recomendable es mantenerlo entre 150 y 300. Entonces los dejo ahora con mi compañero. Bueno, vamos a continuar hablando con las siguientes anomalías. Primero vamos a comenzar con las anomalías cardiovasculares. Bueno, estas van a ser las causas principales de morbilidad y mortalidad en pacientes en todas las etapas de la enfermedad crónica enfermedad renal crónica. Aquí el riesgo va a ser ascendente en individuos con enfermedad renal crónica respecto a la población de general de edad y género iguales. Bueno, va a estar aproximadamente, si no me equivoco, entre el 30 y 45% de los pacientes que van a alcanzar la etapa 5 de la enfermedad renal crónica. Estas etapas van a estar, constituidas por la tasa de filtración glomerular. Bueno, se dice que cuando es una etapa 1, ya es una tasa de filtración arriba de 90, cuando es etapa 2 o leve, es del 60 a 80 ml por minuto. La etapa 3 se divide en 3A y 3B. Que van a ser moderadas ambas. La A es de 45 a 59 ml por minuto y la B es de 30 a 44 ml por minuto. Cuando tenemos una etapa 4, esta es de 15 a 29 ml por minuto y la etapa 5, que es la más grave, es cuando hay una tasa de filtración menor a 15. Ok, con enfermedad vascular isquémica, aquí la mayor prevalencia de la enfermedad en estos individuos va a provenir de los factores de riesgo habituales frecuentes. Y los factores más comunes van a comprender la hipertensión, hipervolemia, dislipidemia, hiperactividad simpática y van a haber factores de riesgo relacionados con la enfermedad renal crónica que van a incluir la anemia, la hiperfosfatemia, hiperparatiroidismo, apnea del sueño, inflamación generalizada. Y aquí el estallido inflamatorio va a acelerar la enfermedad oclusiva vascular, que es la que va a permitir una calcificación vascular más rápida y sobre todo en casos como hiperfosfatemia. Ok, para el tratamiento de las anomalías cardiovasculares, aquí vamos a tratar las causas. Como había mencionado anteriormente, el objetivo principal de esto del tratamiento para la hipertensión en un paciente con enfermedad renal crónica es evitar las complicaciones no renales de la presión arterial elevada, así como la enfermedad cardiovascular o que se vaya a presentar una apoplejía. Aquí el beneficio para la salud cardiovascular y neurológica es indudable. Aquí en los pacientes con enfermedad renal crónica, la presión arterial debe controlarse hasta valores recomendados por la guía nacional. Y en estos pacientes o diabéticos vamos a mantener que presenten proteinuria arriba de 1 gramo en 24 horas. Esta usualmente debería de reducirse la presión arterial a 130-80. Sí se puede lograr que no surjan efectos adversos prohibitivos. Y aquí la primera medida terapéutica va a ser la restricción del sodio, Y si no basta con eso, con una reposición de volumen, vamos a tener que seleccionar un hipertensivo que se niegue a la observación poblacional, que aquí, como mencionaba mi compañero, vamos a utilizar los ARAS y los IECAS. Ok. Para el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, pues principalmente, como mencionaba anteriormente, vamos a tratar las causas. Aquí vamos a tratar la dislipidemia y la DNI. Ok, ahora vamos a seguir hablando con la pericarditis, con la enfermedad pericárdica. Aquí el dolor pericárdico va a aumentar con la respiración y va a estar acompañado del roce, que este es un signo diagnóstico de la pericarditis.
Bueno, aquí vamos a encontrar algunas anomalías electrocardiográficas que mencionan, bueno, que va a ser una elevación difusa del segmento ST o una depresión del intervalo PR. Bueno, esta pericarditis va a acompañar a veces de derrame pericárdico, que se va a identificar en el ecocardiograma y que va a estar de modo ocasional, que va a causar taponamiento cardíaco. Pero el derrame va a poder, bueno, puede ser asintomático o puede aparecer la pericarditis sin un derrame notable. Aquí, bueno, la pericarditis se va a observar usualmente en una fase avanzada de uremia y con el inicio oportuno de la diálisis, que esta va a decrecer su frecuencia. Y bueno, esta pericarditis se va a observar más frecuentemente en individuos con una diálisis deficiente. Para el tratamiento, pues aquí la indicación absoluta para iniciar una diálisis urgente o intensificarla, bueno, se va a dar en pacientes sometidos a la misma diálisis, ya que esta puede ser compensada una hemorragia en el líquido pericárdico o la diálisis va a tener que realizarse sin heparina. De igual forma se puede dar un drenaje pericárdico. Ok, ahora bien, vamos a pasar a hablar de las anomalías hematológicas. Aquí está. Ok, con las anomalías hematológicas, bueno, aquí se va a observar una anemia normocítica normocrónica desde la enfermedad renal crónica, desde una etapa 3, y va a ser un signo casi constante en una etapa 4. La causa primaria en pacientes con enfermedad renal crónica va a ser la producción insuficiente de eritropoyetina por los riñones afectados. La anemia en estos pacientes va a tener consecuencias fisiopatológicas adversas, como utilización menor de oxígeno en los tejidos, un mayor gasto cardíaco, una dilatación ventricular y una hipertrofia ventricular. Y las manifestaciones clínicas aquí van a incluir fatiga, menor tolerancia al ejercicio, una angina, insuficiencia cardíaca, disminución en las funciones psíquicas, mentales, disminución en el paciente para poder combatir infecciones. Ok, y presentamos este cuadro que es, bueno, el libro de Harrison, que es de las causas de anemia en pacientes con enfermedad renal crónica. Bueno, aquí vamos a encontrar una deficiencia relativa de la eritropoyetina, que lo mencioné anteriormente, un acortamiento de la vida de los eritrocitos, ferropenia, hiperparatiroidismo, una inflamación crónica, un déficit de ácido fólico y vitamina B12, que bueno, que de igual forma es la causa, entonces esto es lo que vamos a tratar, va a ser el tratamiento, por lo que mencionaba anteriormente. ¿Cómo vamos a tratar esta anomalía? Bueno, vamos a tener agentes estimuladores de eritropoyetina, un hierro, oral o IV, vitamina B12 y ácido fólico. Ok, para la hemostasia anormal, bueno, aquí en los individuos con enfermedad renal van a poder tener un tiempo de sangrado prolongado, van a tener menor actividad del factor plaquetario, van a presentar anomalías de la agregación y adherencia plaquetaria y un menor consumo de protrombina. Algunas manifestaciones clínicas pueden tener mayor tendencia a la aparición de hemorragias, equimosis, pérdida considerable de sangre, hemorragia, alguna hemorragia espontánea del aparato digestivo. Y con el tratamiento, pues aquí el tratamiento de la hemostasia, pues bueno, en individuos con enfermedad renal crónica, pues se pueden corregir de forma temporal con estudios precipitados, con estrógenos conjugados, transfusiones, y se puede aplicar de igual forma eritropoyetina. Y la diálisis usualmente va a corregir a menudo la prolongación del tiempo del sangrado. Ok, pasando a las anomalías neuromusculares, pues estas pueden ser del sistema nervioso central o periférico, y también podríamos presentar una neuropatía. Bueno, podrían